Estimados hermanos, hemos oído este bello relato de la transfiguración de nuestro Señor, cómo nuestro Señor, poco tiempo antes de su pasión, llevó a los apóstoles a esta montaña, el monte Tabor, y se transfiguró delante de ellos. Santo Tomás nos dice que lo normal en nuestro Señor, ya que era Dios, era que Él estuviera siempre transfigurado, porque esa gloria que viene de su divinidad sería como algo natural que su cuerpo fuera glorioso, porque su cuerpo estaba unido a su divinidad. Lo que era normal es que no se viera esa gloria, pero nuestro Señor quiso esconder esa gloria para pasar de una manera desapercibida, pero lo normal era que Él fuera siempre glorioso. Pero Él en ese momento Él quiso mostrar su gloria para que los apóstoles fueran confirmados en su fe, porque los momentos que iban a vivir de poco tiempo después iban a ser muy duros. En el momento que nuestro Señor sufriría su pasión, pues ellos podían tener dudas en su fe, podían perder la confianza o incluso perder también pues el amor de Dios. Y la visión de la transfiguración de nuestro Señor los confirmaría en su fe, les daría más confianza en Dios, y eso les haría que en ese momento de persecución no perdieran la fe, no se alejaran o no se enfriaran. Pero en los evangelios se ve siempre ese aspecto humano que se manifiesta, el aspecto humano de los apóstoles, y que a pesar de que nuestro Señor es suficientemente claro, suficientemente evidente en sus hechos y sus palabras, los apóstoles están siempre con sus cosas, como diríamos nosotros, con sus dudas, con sus flaquezas, que en cierta manera son inexcusables. ¿Por qué? Porque no es normal que ellos que vieron la gloria de Jesucristo, después lo abandonaran en el momento de su crucifixión. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que a veces reaccionamos como hombres, no como hijos de Dios. Eso es la fragilidad humana y el espíritu humano que está ahí, que acecha. Y nosotros no debemos estar alertas, porque podemos dejarnos sorprender por nuestro aspecto humano, en el sentido menos bueno de la palabra, y que se manifiesta muchas veces en momentos en que no tiene nada que ver, que no corresponde a la realidad, a las gracias que hemos recibido, a lo que sabemos, y se manifiesta nuestra fragilidad, nuestros defectos. Y debería ser evidente, pero no lo es a veces para algunos. Ese es el aspecto humano. Y también ese apego a las consolaciones de Dios, porque Dios en la vida espiritual da sus consolaciones, pero Él sabe alternar, Él no da siempre sus consolaciones. A veces nos envía tribulaciones, nos da penas, y nos da también momentos de alegría o de consolación. Entonces la tentación, lo que es muy humano, es decir, cuando Dios nos consuela, cuando pasa algo que nos gusta o que estamos contentos, de creer que eso ya va a ser siempre así y que eso ya no se va a acabar. Entonces nos apegamos de una manera desordenada a las consolaciones de Dios, porque incluso ahí se manifiesta el espíritu humano de quererse apegar a esas pequeñas alegrías que Dios nos puede dar, incluso cuando recibimos bien los sacramentos, cuando estamos contentos porque Dios nos consoló
en la oración, lo que fuera, creemos que eso ya es para siempre, y no es verdad. Entonces Dios nos da sus consolaciones para darnos fuerzas para el momento de la desolación, los momentos de penas, los momentos de tribulaciones, los momentos de la tentación. Por eso los santos aconsejan de no dispersarse cuando recibimos las gracias de Dios, para tener más fuerzas en el momento que venga el momento de la tentación o de las dificultades, las tribulaciones. Y se ve muy bien cómo los apóstoles, San Pedro en particular, dijo a nuestro Señor, vio la gloria de nuestro Señor, vio a Elías y al profeta y a Moisés, y dijo, qué bien, vamos a hacer aquí 3 tabernáculos para que ustedes también, que nos quedemos aquí a vivir. Ya quería instalarse, ya quería poner casa, como si fuera una situación para siempre. Y en ese mismo momento oyeron la voz de Dios Padre, que les dijo, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Es decir, yo les manifiesto esta gracia, esta visión de la gloria de mi Hijo, pero es para animarlos a confirmar su fe en Jesucristo, escuchadlo. Entonces era por una razón, no era solo para que los apóstoles estuvieran contentos en ese momento, para que estuvieran felices, sino para darles ánimo para lo que venía después. Y San Pedro pues quiso ya instalarse, quiso ya estar a gusto, y ya se acabó, ya no hay preocupaciones, ya todo va a estar bonito para siempre. Y no era así. Entonces eso nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Y nos ha pasado ciertamente cada vez que Dios de alguna manera nos ha ayudado, nos ha consolado, nos ha dado sus bendiciones, y nosotros nos apegamos a esas gracias o esos bienes sin pensar que esas gracias son un medio, no son un fin. Es un medio temporal que nos ayuda a hacer, a afrontar lo que va a seguir, el futuro, a que tomemos fuerzas, a que tomemos ánimos y confirmemos nuestra fe, no para que nos instalemos y ya digamos, sí, yo estoy bien porque Dios me ha dado su gracia, entonces yo soy bueno, yo estoy bien, entonces todo está bien y ya no hay peligro, todo está bonito. Cuidado. Entonces ese espíritu así de seguridad de sí mismo, aunque sean las gracias de Dios, uno se las atribuye, se complace en ellas, y entonces hay peligro. Así que también como nuestro Señor, que había hecho grandes alabanzas a San Pedro, diciéndole, tú vas a ser la piedra donde fundaré mi iglesia. Y poco tiempo después Jesús le dice, porque voy a sufrir mi pasión. Y San Pedro le dice, no, jamás, Señor, tú nunca pasará eso. Y nuestro Señor le acababa de hacer grandes alabanzas a San Pedro, y enseguida le dice, ve atrás, Satanás. Es decir, que no hay que complacerse en las gracias de Dios, por grandes que sean. Seguimos siendo pecadores, y que de un momento a otro cometemos errores, podemos cometer errores graves. Y así a San Pedro, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor es tal vez a San Pedro el que hace más reproches, y que nuestro Señor le ha hecho reproches bastante fuertes a San Pedro. Y aún sí San Pedro recibió grandes gracias. Pero cuidado, no hay que decir, porque ya recibimos esto, entonces ya todo está bien, nos vamos a instalar, ya no hay preocupación, yo estoy bien, entonces los otros están mal. Todo eso, cuidado, todas esas reflexiones que a veces no se formulan de una manera explícita, pero más o menos se consienten, ¿verdad?
y nos atraen a veces los castigos de Dios, o las pruebas de Dios, o tiempos de desolación, de pruebas. Entonces debemos permanecer siempre en la humildad y en la modestia y en la expectativa siempre, aun si todo parece bien, tratemos de llevar las cosas con desapego. Es la tendencia humana de querer complacerse en una situación de una manera muy absoluta, sea cual fuere, ¿verdad? Eso es muy humano. Entonces debemos conocer esa tendencia de la humanidad, de nuestra humanidad, y que debemos saber prevenir para no dejarnos sorprender. Y el demonio aprovecha muy bien esos detalles, porque es astuto y nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, cuando hay alguna indiscreción de nuestra parte, alguna grieta, se podría decir, ¿verdad? Como en una piedra uno encuentra una grieta, por ahí entra la humedad, por ahí entra el aire, no sé. Así el demonio está observándonos para ver si tenemos algún detalle y lo explota muy bien. Particularmente la humildad. La humildad es una gran defensa contra los ataques del demonio. Y hay un pasaje de la vida, me parece que es de un santo de los primeros siglos, no sé si era San Antonio del desierto, me parece, que vio Dios le hizo ver una visión en la cual veía cómo los demonios atacaban a todos los hombres que había en la tierra y cómo a todos los niveles el demonio tenía mucho poder. Y él se quedó admirado diciendo: Señor, pero ¿quién va a poder salvarse? ¿Quién va a poder vencer al demonio? Y la respuesta fue de Dios: aquel que sea humilde se salvará del demonio. Entonces, ahí se ve la importancia de esta virtud y la importancia de vigilar, permanecer siempre en la humildad en toda circunstancia, y particularmente cuando todo va bien, cuando las cosas nos salen bien, cuando todo está bonito, que hay un bonito día, que nos sentimos con buena salud. Cuidado, ahí es el momento en que nos complacemos de una manera indebida en los dones de Dios, es orgullo. Y el orgullo es un defecto que está presente en todos los pecados, todos los vicios, todos los pecados son una forma de orgullo, pero de una manera diferente. Pero siempre es anteponerse a sí mismo sobre algo que Dios quiere pedirnos o imponernos, y es orgullo, aunque sea un pequeño acto de gula, aunque sea un pequeño acto de impaciencia, lo que fuera. Y después todos los actos de virtud, todos los actos de bien son una forma de humildad, porque en todo acto de bien uno está sujeto a Dios, está sometiéndose a la ley de Dios, a su voluntad. Es un acto de humildad. Entonces es una virtud que está presente en toda la vida cristiana y es como una armadura, se podría decir, contra los ataques del demonio. Y es una virtud sencilla, no es tan complicada, pero cuesta humillarse. A veces en detalles nos parece tan difícil. Hay personas que dan hasta su vida por vanidad. Pensemos a esas personas que hacen duelos y que se matan, se asesinan por pura vanidad. Y ahí donde entra el orgullo, el demonio comienza a meter su veneno y puede causar destrozos en un hogar, en una sociedad, o como hemos visto en la misma fraternidad, por ese orgullo, esa suficiencia
de creer que somos capaces de convertir a Roma por nuestras propias fuerzas y de una manera imprudente, que es tentar a Dios, presunción. Entonces, por ahí se metió el demonio y está rompiendo el espíritu de la fraternidad. Ya no es lo que nosotros conocimos, la fraternidad que yo conocí cuando yo hice mis estudios en Econ, cuando vivía Monseñor Lefebvre. No es el mismo espíritu, no es la misma lucha, ya no hay ese espíritu de una manera militante, contra el modernismo, contra la iglesia moderna, contra el concilio, ya no. Y los nuevos sacerdotes que han sido formados últimamente, pues yo no reconozco en ellos la formación que yo recibí cuando Monseñor Lefebvre vivía, y que en aquellos tiempos la formación que se daba y el estilo de combate que se tenía se ha perdido. Pero es el veneno del orgullo que fue pasando, porque sí, nosotros somos la tradición, ¿verdad? No somos los últimos que estamos defendiendo la fe de la iglesia, es cierto, pero es un don de Dios, no somos nosotros, es la gracia que Dios nos ha dado. Y pues creerse todopoderosos, porque sí podemos hacer mil cosas, entonces nosotros sí vamos a hacer con mucha diplomacia, mucha astucia, vamos a ir a hablar con Roma y vamos a convencerlos porque sí somos muy capaces. Y va a ser así de fácil. Ni San Pío X pudo cambiar el curso de las cosas, que era un gran santo y que sí le dio golpes muy fuertes al modernismo, pero no logró extirparlo de la iglesia. El modernismo siguió. Realmente le costó mucho trabajo superar el ataque que hizo San Pío X contra el modernismo, con sus encíclicas, con todo lo que hizo, pero no logró extirpar el modernismo de la iglesia, al punto que volvió a resurgir cambiando de nombre, y que después se le puso modernismo o progresismo, lo que fuera, pero es lo mismo. Entonces San Pío X no pudo, hizo mucho, pero no pudo extirpar el modernismo. ¿Es la fraternidad que va a llegar así por arte de magia y arreglar todo? Pues no. Es presunción. Lo que sí Dios nos pide ciertamente es conservar la fe y de perseverar en nuestras circunstancias, en nuestra vida, conservar la fe en nuestros corazones. Eso sí es una vocación segura, porque es la voluntad absoluta de Dios que salvemos nuestras almas, cada uno de nosotros. Entonces ahí sí tenemos la seguridad de que Dios nos va a ayudar con sus gracias para que perseveremos en nuestra adhesión a la fe. Pero no tenemos la garantía de poder convertir a los que están alrededor de nosotros, porque eso no depende tanto de nosotros, sino depende también de la fidelidad de los demás a las gracias de Dios. Y hay personas que no quieren. Uno les dice la verdad y no quieren aceptar. Pues ¿qué podemos hacer? Es una cosa entre ellos y Dios. Pero nosotros, hasta nuestro Señor Jesucristo no pudo convertir a todos los judíos de su época, siendo Dios. Y no solo eso, hasta lo crucificaron. Entonces no hay que hacerse ilusiones y decir, bueno, yo pues sí soy la fraternidad, vamos a ir a Roma y desde adentro, bajo sus órdenes de ellos, los vamos a convertir. Vaya presunción. Y eso digan lo que digan, se está de nuevo renovando, porque dicen, ya no hablan de acuerdos, pero hablan de una regularización canónica, pero es lo mismo. Son sutilezas del lenguaje que vienen a decir la misma cosa. Y se está preparando la entrada de la fraternidad en el contexto de la iglesia oficial. Un buen día de estos, yo considero que sí nos lo van a anunciar. Veremos.
pero para allá van y esa es la intención. Está claro, o sea, en sus palabras, en las últimas declaraciones, de una manera cada vez más clara, más evidente, se dice ya que sí, deberíamos estar con Roma, etcétera, ¿verdad? Vamos para allá, van para allá. Entonces, pues toda esa ceguedad, fruto de un poquito de orgullo que comenzó, tal vez de una manera ligera, imperceptible, y que el demonio ha explotado. Y estamos donde estamos por eso. Entonces tratemos nosotros también. Resistimos. La fe está en peligro. La fe está en peligro en el mundo, en la iglesia. Hoy es muy difícil conservar la fe íntegra. No se trata de la fe de una manera así como muy general. No. Íntegra. La fe íntegra está en peligro. Y nosotros tenemos la gracia de poder dar ese testimonio. Y también el demonio va a tratar, entre los pocos que quedamos, de explotar nuestros pequeños actos de orgullo, nuestra suficiencia, nuestro juicio, y si él puede nos va a dividir, claro que sí. Si le damos pie, si le damos en cierta manera, nos dejamos llevar por ese pequeño orgullo que a veces parece imperceptible, pero el demonio lo explota y de detalles hace montañas. Así que pensemos que también nosotros, aun si somos poquitos y que tenemos la gracia mayor, porque en cierto sentido somos más privilegiados por ser pocos. Pero también el demonio, con más rabia, con más ira, se va a encarnizar con esos pocos, ¿verdad? Así como la pasión de nuestro Señor se encarnizó con nuestro Señor, porque todos lo abandonaron, Él quedó solo la Santísima Virgen, San Juan, que estaban al lado de Él, pero los demás huyeron, se quedó solo nuestro Señor, y no por eso el demonio dice, pues ya casi no hay nadie, pues entonces no, con más odio se encarnizó sobre nuestro Señor. Así que nosotros también somos objeto del odio del demonio. Y si puede, nos destruiría, nos dividiría, nos haría desaparecer. Entonces tratemos de no darle pie al demonio. Con humildad. Y no pretender. Es cierto que nosotros desearíamos tener lo mejor para Dios. Un centro de culto, pero ahorita no hay medios. Entonces debemos aceptar vivir pobremente en una iglesia pobre, en una iglesia de las catacumbas, en la que no hay nada, y que si tú no tienes la misa, los sacramentos, es un grandísimo. Lo esencial es enorme. En nuestras circunstancias es una gran gracia de Dios. Y si uno no evalúa eso, pues por detalles, entonces Dios nos va a retirar sus gracias, cuidado. Así que tengamos cuidado que en todo momento, mientras vivamos, habrá un combate. Ciertamente Dios nos da momentos de alegría, momentos de consolación, porque conoce nuestra debilidad y nos ayuda, nos anima. Pero hay que hacerse la idea que habrá, así como el día y la noche se suceden, así también los momentos de consolación en la vida cristiana y los momentos de tristeza, de desolación, siempre se van a ir sucediendo mientras estemos aquí en el mundo. No hay perfección ni alegría perfecta en esta vida, imposible. Así que debemos hacernos esa idea, no como la ve la gente del mundo hoy, que piensan solo vivir, solo gozar, no sufrir, solo tener lo que les gusta, no hacer esfuerzos lo menos posible, no tener ninguna contrariedad, y sobre todo ninguna humillación, cuidado, porque son como leones, se defienden como leones si uno les dice o hace algo. Entonces esa es la mentalidad de nuestra época. Si ustedes, cualquier persona, bueno, generalmente, ¿verdad?, reaccionan con mucha violencia en ciertos casos.
Entonces uno tiene que tener cuidado. Pero no es cristiano esa actitud. O los padres que le dicen a su hijo, mira, tú estás haciendo mal. Entonces los hijos se ponen a regañar a sus papás, violentos. Eso es lo que sucede hoy, ya los papás no pueden hablar. Eso no es cristiano, eso no es la actitud que fue antes. Los buenos católicos mexicanos de otras épocas, los papás mandaban, los papás tenían autoridad, podían regañar, podían castigar. Hoy ni esperanzas, ¿verdad? Entonces, tratemos de considerar eso, y considerar que la vida cristiana, pues es una lucha, y ese aburguesamiento nos acecha, porque aunque estemos en la resistencia, nos puede invadir a nosotros también con el tiempo. Entonces, debemos siempre estar en guardia, rezar, vigilar, humillarnos delante de Dios en la oración, sobre todo, y hacer actos de virtud, de esfuerzo constante, y permanecer siempre en gracia de Dios, con una fe viva, estudiar nuestra fe, conocerla, para que tengamos provisiones, ¿verdad?, para el momento de lucha, y tratar de conocer mejor a nuestro Señor. No hacernos un concepto de nuestro Señor de una manera romántica, es decir, Jesús muy hermoso, todo bonito, y no se ve al Jesús crucificado, a Jesús humillado, al Jesús humilde. Entonces nos hacemos una idea distorsionada de nuestro Señor. Y así todos los santos que más amaron a Dios y que son más grandes, la Santísima Virgen, San José, San Juan Bautista, son los santos que sufrieron más. Dios les dio esa gracia de participar a la cruz de nuestro Señor. No es fácil ser bueno en esta vida, y cuando uno, como dice San Antonio de Padua, dice que la manifestación de la verdad es el principio del martirio. Más uno defiende la verdad, más es perseguido. Así que aquellos que quieren toda la verdad pasan por personas antipáticas y odiosas en este mundo, y más uno es intransigente y quiere toda la verdad, más atraeremos el odio del mundo. Así que no nos hagamos ilusiones y comencemos a diluir nuestra fe por quedar bien, ¿verdad? Pero eso también se ve en los actos, no solo en las palabras, en los hechos. También podemos diluir nuestros actos haciendo ciertos actos que ya pues comienzan a diluirse. Bien, pues entonces vamos a pedirle, puesto que estamos en el mes de San José, le vamos a pedir a San José, ese santo tan escondido, tan olvidado, tan discreto, que llegó a ser el patrón de la Iglesia Universal. Por algo será, ¿verdad? Por su humildad. Pidámosle a Él que nos ilumine, nos fortifique, que la dulzura no implica la debilidad, y la fortaleza de San José no implica su falta de humildad tampoco. Que le pidamos a Él que nos ayude a comprender lo que Dios nos pide a nosotros personalmente. Así como Él aceptó lo que Dios le pidió a Él, pues que Él nos ayude a aceptar siempre la voluntad de Dios, y que por su intercesión nos obtenga la protección de su Santísima Esposa y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.